Iniciar. Muy buenos días. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos les saluda en esta mañana. Para nosotros es un placer contar con su participación en este evento virtual. La temática que abordaremos en el panel de hoy es la situación del transporte, cambio de paradigmas. Y le voy a pedir al Regulador General, al doctor Roberto Jiménez Gómez, unas palabras de bienvenida a este panel de análisis. Bueno, muy buenos días a todas y todos, a los señores panelistas. Es un placer poder estar en este diálogo que hemos iniciado a propósito de los 25 años de la ARECEP. Es importante los panelistas que tenemos al ente rector, a nuestro estimado don Eduardo Brenes, que ha tenido que lidiar con la problemática del COVID y ya de por sí complicado sector transporte de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, y tratando de pensar no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, a través de sectorización y muchas acciones que están desarrollando. Tener al sector académico, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica y su perspectiva también analítica de estudio nos va a dar elementos de gran interés para poder discutir y poder darnos insumos de por dónde debería ir esa visión objetivo que tenemos y que debemos de tener en el sector transporte. Y bueno, don Mauricio, desde la perspectiva del BID, ¿verdad? El trabajar con un organismo internacional da diferentes experiencias y visiones, además del rigor técnico y académico, el poder establecer esas relaciones de lo bueno, lo malo y lo mejor de diferentes países, nos puede nutrir tremendamente para esa reconstrucción de lo que queremos y esa visión objetiva. Bueno, y don Edward Araya, que fue asesor y ahora es intendente de transporte, con toda la problemática tarifaria y el reto de construir calidad en los servicios de transporte como un elemento vital para poder mantener esa demanda y que efectivamente Costa Rica pueda dar un paso adelante en la transformación del transporte público en sus diferentes ámbitos. Desde ARECEP hemos estado trabajando directamente con toda la sociedad costarricense en un enfoque territorial, tratando de ver las diferencias en el espacio geográfico costarricense, que son muchas, y también teniendo presente la heterogeneidad que tiene la composición de la oferta, por ejemplo, de los diferentes servicios de transporte público. Autobuses, el 75% más son pequeñas microempresas y eso plantea todo un reto. Y las micro y pequeñas, las más pequeñas están en zonas rurales donde la única forma seguramente de conectividad y de dar servicio es con estos servicios, con estos autobuses, o bien el cabotaje que en nuestra América Latina se convierte muy importante por los ríos, mares, etcétera, y que generalmente genera exclusión en algunas zonas. Entonces es parte importantísimo. O las grandes empresas que queremos que den un mejor servicio y que puedan entonces ayudarnos a levantar esos estándares de calidad en las áreas metropolitanas. Bienvenidos, es un placer para nosotros desde la ARECEP tener este diálogo de gran interés e importancia para que Costa Rica pueda pensar en mediano y largo plazo. Hablábamos antes de que las vicisitudes de corto plazo a nuestra América Latina y a nuestros países lo limitan para pensar qué es lo que queremos, por qué queremos eso y cómo lo podemos hacer, pero es un reto de los entes rectores y las institucionalidades de los países, incluso los organismos internacionales como el BID, llevarnos a estas reflexiones de para dónde vamos o para dónde deberíamos de ir para construir un sistema de transporte público de más calidad y verdaderamente que cumpla los retos de un futuro que es muy necesario que cuente con transporte de alta calidad. Muchas gracias y bienvenidos y un abrazo a la distancia a todos. Gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Jiménez. Seguidamente voy a presentar a nuestros panelistas con una breve reseña de cada expositor. Don Eduardo Brenes es arquitecto, preside en este momento la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, es máster en Diseño Urbano y Regeneración de la Universidad de Manchester, Inglaterra, es licenciado en Arquitectura de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, viceministro de Transportes, exdirector de Transporte Eléctrico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Por don Jonathan Agüero,
catedrático de la Universidad de Costa Rica e investigador del Programa de Investigación de Desarrollo Sostenible, PRODUS, de la Escuela de Ingeniería Civil y director del Departamento de Transportes de esta misma escuela. Desarrolla investigaciones en externalidades del transporte como choques, congestión, emisiones, además de trabajos en el área de planificación y modelos de transporte público y estadística espacial. Y don Mauricio Bayona es ingeniero civil con 25 años de experiencia en la dirección y gestión ambiental de proyectos de infraestructura vial, férrea y portuaria, de generación eléctrica y térmica, minería e hidrocarburos, saneamiento básico e ingeniería ambiental y de recursos hídricos. Tiene experiencia en la estructuración, desarrollo y seguimiento ambiental de grandes proyectos financiados por el Banco Mundial y el BID, y actualmente es especialista de transporte senior en Costa Rica. Y nuestro intendente de transporte, Eduardo Araya, que va a ser el moderador de este panel, es administrador de empresas de la Universidad Nacional, máster en gerencia de proyectos de la Universidad Latina, se ha desempeñado como gerente de proyectos en Hewlett Packard, oficial mayor del Ministerio de Agricultura, asesor del área de transporte en ARECEP y actualmente ocupa el cargo de intendente de transporte. Y también ejerce la docencia universitaria. A todos, muchísimas gracias por estar en este espacio y le cedemos la palabra a nuestro primer panelista. Gracias. Sí, adelante, don Eduardo, que será nuestro primer conferencista el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, don Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un especial agradecimiento a la ARECEP y felicitaciones por sus 25 años de labor. Yo me voy a concentrar un poco en el área metropolitana de San José y un poquito en la gran área metropolitana, dando a entender de que el problema de transporte público a nivel nacional es algo en lo que tenemos que seguir trabajando acto seguido a lo que se tenga que hacer aquí en el área central. Ups, no me pasa la... Ya. Me gustaría empezar, pues lógicamente, haciendo una definición de lo que es el transporte público como un elemento esencial dentro de los servicios públicos que tiene el país y que debe atender las necesidades de viaje de la población, enfocándose en el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares. En el transporte público intervienen tres actores fundamentales: los usuarios, los operadores de los servicios y la administración pública, siendo los usuarios el actor más importante. El transporte público nace en nuestro país más o menos a mitad del siglo pasado, cuando a través del Ministerio de Gobernación se dieron los primeros permisos y el sistema nace con una ruta de origen-destino que podemos ver en el croquis de la derecha superior en la línea azul. Posteriormente, las comunidades vecinas siguieron solicitando servicios de transporte público y se dieron rutas separadas aparte de la primera ruta original. Eso hizo que con el tiempo los corredores radiales, que son los principales accesos a la capital, se vieran saturados con cientos de buses y decenas de permisos, lo que vino a saturar el sistema y es todavía el sistema que tenemos en este momento. Algunos aspectos generales de la historia. En el 65 nace la ley, se publica la ley 3503, en el 96 la ley de la ARECEP. La población del país en el 65 era de 1,5 millones, hoy tenemos entre 5 y 6 millones de habitantes, y San José
fue el núcleo principal urbano de atracción de todos los servicios y de todas las rutas. Del 65 al 21, el patrón de crecimiento del área metropolitana y de la GAM ha cambiado, dándose una metrópoli conurbada de baja densidad y gran extensión territorial. El transporte público se fue adaptando, cubriendo distancias más largas, pero con el mismo patrón de viajes, básicamente radial concéntricos, desintegrados, compitiendo entre sí con empresas independientes. Al cambiar estos patrones de desarrollo urbano, igual cambian las necesidades de viaje de la población y el transporte público debe adaptarse a esos nuevos patrones de movilidad y necesidades. En la Ley General de Administración tenemos una serie de artículos que nos orientan hacia lo que se debe hacer en estos temas. El artículo 4, por ejemplo, nos dice que los entes públicos deberán estar sujetos a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, eficiencia y adaptación a cambios en lo legal y lo social y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. El artículo 16 nos recuerda que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia y de la técnica. El juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. De ahí la importancia de que todo el desarrollo del transporte público debe orientarse con estudios técnicos especializados, de manera que si ya existen muchas variaciones en los temas urbanos, sociales o económicos, también hay mucho dinamismo en la forma y las herramientas para atender la movilidad de la población. En el croquis de la derecha lo que trato de mostrar es que esa diversidad de instituciones, leyes y actores diversos trabajando al unísono y bajo un solo criterio de transporte público debería llevarnos a la conceptualización y la práctica de un sistema de transporte público de acuerdo a nuestras necesidades. En esta imagen que muestro rápidamente es precisamente para dar a entender que esa institucionalidad relacionada con el transporte público también se asocia con otra institucionalidad relacionada con el desarrollo urbano. Y vemos cómo en el espacio público hay una infinidad de elementos que conforman el espacio público por donde circula el autobús, circulamos las personas y en síntesis conformamos el espacio público de las ciudades. Si no tenemos una imagen clara de esa necesidad de coordinación, pues la ciudad se va convirtiendo en un espacio habitable poco agradable. Cuando analizamos el tema de la planificación y operación del transporte público, que está cimentada en tres principios básicos: la eficacia, la eficiencia y la equidad. Se es eficaz cuando se atienden las necesidades de movilidad de la población. Se es eficiente cuando se moviliza la mayor cantidad de usuarios al menor costo posible. Se es equitativo cuando el sistema es accesible a la mayor cantidad de población independientemente de su condición social y económica. Y si eso lo relacionamos con lo que ha pasado con el reparto modal en los últimos años, pues vemos que hasta el año 91, el 75% de los viajes motorizados en la gran área metropolitana se realizaban en transporte público y este porcentaje disminuyó al 55% según los datos del 2007. En la actualidad y debido a la pandemia, estas cifras se han desfigurado completamente y estamos en el reto de volver a rescatar esa demanda. El transporte público en nuestro país, podríamos decir, tiene muchas deficiencias, entre ellas esquemas operativos desfasados del desarrollo urbano y las necesidades de movilidad de la población,
atomización de servicios, superposición de recorridos, ausencia de jerarquización funcional, enfoque tarifario concentrado más en aspectos de eficiencia y menos en aspectos de eficacia y equidad, tiempos de espera e intervalos excesivos, velocidades de operación muy bajas, largos tiempos de viaje, competencia de servicios especiales e informales, infraestructura urbana deficiente tanto en vías como en aceras. Y desde hace ya bastante tiempo se vienen haciendo una serie de recomendaciones al sistema, como por ejemplo agrupar servicios en sectores y subsectores, adecuar los trazados de los servicios a las necesidades de movilidad de los usuarios existentes y prever necesidades futuras, jerarquizar los servicios con rutas troncales y secundarias, introducir autobuses más grandes que pueden ser articulados o biarticulados si fuera necesario y disponer de flota de menor tamaño en servicios que así lo requieran. También se plantea la necesidad de la integración física tarifaria a través de pagos electrónicos y la priorización de la operación a través de carriles prioritarios. En el esquema de la izquierda, lo que podemos observar es la secuencia que se ha planteado a través de los planes operativos de la sectorización, de cómo ir trasladando el sistema actual, en el dibujito que aparece con el 1, y que corresponde al esquemita que presenté en la primera filmina, a una sectorización que tiene en primera instancia un carácter geográfico. En acto seguido se pasa al esquema operativo ya en cada uno de esos sectores, lo cual en el plan operativo está planteado para que año a año el sistema de rutas actualmente radial concéntricos comience a operar con rutas troncales y alimentadoras y terminamos en el paso 6 con la totalidad de las rutas debidamente troncoalimentadas y con un sistema de pago electrónico completo. Una de las necesidades que queda pendiente y que es una tarea de mediano y largo plazo es el rescate de nuestros derechos de vía, que como vemos en el dibujito a la derecha, las sombras en rojo son invasiones al derecho de vía de las radiales que tenemos en este momento, por lo cual hará falta intervención urbana para que esos derechos de vía se rescaten y se pueda entonces integrar todo el sistema de transporte público con carriles exclusivos para dicho servicio. También se ha propuesto que la frecuencia de los servicios sea mayor, independientemente de la cantidad de personas, introducir autobuses de energías alternativas como los eléctricos, aumentar el periodo de concesión e impulsar esquemas financieros adecuados, actuar de forma paulatina en la transición de rutas existentes del esquema troncalizado. La integración y la coordinación, pues hemos querido aplicarla dentro del ministerio desde principios de esta administración, aunando los esfuerzos de los distintos consejos alrededor de la rectoría, y eso nos ha permitido a la fecha el haber implementado más de 70 kilómetros de carriles exclusivos. Paralelamente, uno nota en la literatura mundial, y en este caso vemos cómo en esta publicación del BID se indican los principales conceptos de un buen sistema de transporte público. Priorización de una red de transporte jerarquizada, legible y adecuados niveles de productividad, adecuación de la tipología de flota a las necesidades de la demanda, horarios, volúmenes,
progresiva armonización de las políticas de urbanismo y transportes, de lo que denominamos desarrollo orientado al transporte, y la calidad y confort y seguridad de los servicios, minimizando los conflictos entre modos. En los diseños al lado izquierdo, lo que estamos mostrando es la metodología de nodos de integración, que es un esfuerzo para relacionar el desarrollo del transporte en sus diferentes modalidades con el desarrollo urbano, siendo que en cada nodo de integración lo que se hace es un análisis alrededor de ese punto donde confluyen rutas de transporte en forma cruzada, y se analiza la infraestructura urbana, la densidad, la parte ambiental, la redundancia vial, y sirve como de orientación inclusive para que las municipalidades a través de sus planes reguladores y el sector privado a través de las inversiones puedan ir contemplando lo que se visualiza arriba en la maqueta, que muestra el sector de San Pedro Curridabat, y se ve claramente la ruta de una troncal con la ruta del ferrocarril, y que entre ambas rutas pasan por diferentes nodos de integración, y que ahí se requiere una serie de inversiones a lo largo del tiempo para ir integrando el desarrollo urbano con el transporte público. También se habla de la existencia de operadores sólidos y con condiciones contractuales verificables, y la promoción de modos alternativos sostenibles como peatones y bicicletas. En el mapa lo que estamos contemplando es la cantidad de nodos de integración que hay en el área metropolitana de San José, cada uno de ellos analizados dentro de ese perímetro de 250 y 500 metros de radio, que es la distancia que un peatón puede recorrer con facilidad para accesar los servicios de transporte público. Y con eso ir haciendo una realidad lo que ya nuestra legislación nos manda, que es el concepto de la pirámide invertida, donde el peatón, la bicicleta y el transporte masivo son las prioridades de movilidad, pero no basta con que una ley lo diga. En realidad tenemos que caer en conciencia de que hay que orientar las inversiones hacia los espacios y las infraestructuras que estos modos de transporte requieren para ir logrando el objetivo. También hablamos de las capacidades viales disponibles, carriles reversibles, carriles dedicados de alta ocupación, coordinación semafórica, estacionamientos. En estacionamientos tiene que ver toda una filosofía, todo un planteamiento de carácter urbano con estacionamientos céntricos o con estacionamientos periféricos, cada uno con una política apropiada. Avances hacia la implantación de una autoridad única de transportes, implementación de una política tarifaria multimodal integrada y ordenamiento de la carga en tránsito y la distribución urbana. En el mapa arriba a la izquierda lo que se ven son las intervenciones en carriles exclusivos que mencioné. Abajo a la derecha lo que vemos es cómo al juntar los nodos de integración con los corredores de transporte público prácticamente se está cubriendo la totalidad del espacio urbano, lo que podría ser una buena orientación para esa ciudad que todos queremos. Y las fotografías lo que muestran son algunas dificultades de nuestra infraestructura. Hago notar que, por ejemplo, el asfaltado está relativamente muy bueno, pero hay deficiencias entre la unión de la acera y la calle, generando esos accidentes muy peligrosos para los peatones y por ende para los usuarios del transporte público, algo que hay que corregir. Bueno, finalmente deseo hacer una reflexión de que caminar hacia la modernización del transporte público requiere de un esfuerzo interinstitucional, sostenido en el tiempo, orientado hacia los usuarios, conciliado desde el punto de vista del servicio público, integrado e intermodal y armonizado con el desarrollo urbano y los conceptos de movilidad activa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por su presentación.
muchos detalles importantes que vemos en esta presentación. El usuario, ¿verdad? El centro o la razón de ser del transporte público, como lo decía don Eduardo, y ante todo el bien general. Creo que esas barreras que mucha gente y personas y ciudadanos costarricenses tienen de transporte es la motivación para tener un sistema de transporte, como lo indicaba don Eduardo, integrado, y no solo es ver un bus o un taxi, es que esté integrado con el espacio físico que eso lo acompaña para que tenga las características que se ocupan de calidad, que decía don Eduardo, confort, tiempos adecuados, una eficiencia en ese transporte. También vimos algo importante. El nombre de este panel es Situación del Transporte, Cambio de Paradigma, ¿para dónde vamos? Y ya don Eduardo nos decía que desde hace 70, 80 años, ¿cómo inició todo esto, verdad? Teníamos algo incipiente donde había transporte público sin ninguna reglamentación. Después vino la ley de transportes que viene a regular los diferentes transportes, y ahora estamos aquí con ya diferentes tipos de transportes, buses, cabotaje, trenes, taxis, y ahora cómo hacemos para integrar todo esto y que sea un verdadero sistema de transporte público. Creo que es el reto que tenemos es cómo podemos nosotros lograr que esto funcione de una mejor manera. Entonces, muy interesante lo que don Eduardo nos decía, todo lo que se ha trabajado desde el ente rector en cuanto a la sectorización, la integración de los diferentes nodos y hacia dónde vamos. Entonces, don Eduardo, muchísimas gracias por esta presentación. Ahora vamos a darle el espacio a don Jonathan Agüero de la Universidad de Costa Rica para que nos haga él la presentación desde el punto de vista de la universidad, académico, y para dónde vamos en cuanto a la situación del transporte en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos y todas. Muy agradecido con ARECEP por permitirme participar en esta actividad. Yo titulé mi presentación Situación del Transporte Público en Costa Rica porque ese es el énfasis que quiero darle, ¿verdad? Al igual que don Eduardo empezó a trabajar ya o conversar acerca del transporte público, y al igual que don Eduardo, creo que voy a tener un énfasis un poco más importante en la gran área metropolitana de San José, por varias razones que don Eduardo mismo ya adelantó, ¿verdad? Es la principal área metropolitana de Costa Rica, y por lo tanto eso tiene un efecto muy importante en cómo nos transportamos en el país. Ya mencionaba don Eduardo que el transporte público urbano es de vital importancia para el funcionamiento de las ciudades. Básicamente no existe ninguna buena ciudad en el mundo que no tenga un buen transporte público. Entonces, yo siempre insisto en que el transporte y la planificación territorial son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Y son dos elementos fundamentales para el buen funcionamiento de una ciudad. Entonces tenemos que verlo de esa forma, y el transporte público particularmente es de gran necesidad en una ciudad. Y también es importante mencionar que su efectividad es clave particularmente para los grupos de menores ingresos en países en vías de desarrollo como el nuestro. Tenemos un mercado cautivo del transporte público, ¿verdad? Que necesita un buen servicio. Y por supuesto, si mejoramos la calidad del servicio del transporte público, podemos también atraer usuarios de otros modos que actualmente no están usando el transporte público, que esa debería ser nuestra meta final. Pero tenemos muchos problemas como los que ya adelantó don Eduardo, ¿verdad? Tiempos de viaje excesivamente altos en el transporte público, servicios escasos en las horas valle y excesiva aglomeración en la hora pico, muchos buses entrando al centro de San José. Debilitamiento debido al aumento de la flota vehicular, ¿verdad? El vehículo privado ha pasado a ser el modo de viaje para muchos de los costarricenses, y particularmente en la última década ha habido un aumento explosivo de la cantidad de motocicletas que viajan en nuestro país, que tenemos en el país, y eso pues no solo pues obviamente mueve usuarios de los autobuses a las motocicletas, sino que también tiene consecuencias en términos de seguridad vial que son muy importantes. Y algo que es
no podemos ignorar es la competencia de plataformas como Uber y Didi para los servicios públicos, ¿verdad? Son plataformas que actualmente están trabajando de manera informal, pero que existen, que están ahí dando el servicio y que por lo tanto tenemos que considerarlas y que compiten con el transporte público. El sistema de transporte público en el país y en la GAM, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, lo mencionó Roberto, lo mencionó Eduardo, ¿verdad? Es un sistema atomizado y desarticulado. Para la GAM, por lo menos hay 400 rutas y ramales y 89, al menos 89 operadores diferentes, ¿verdad? Y tenemos empresas que tienen desde una ruta o ramal a empresas que tienen hasta 34 rutas y ramales, ¿verdad? Entonces tenemos empresas de todos los tamaños dentro de la GAM y eso es parte de nuestro problema. En términos de la calidad del servicio, quiero concentrarme en algunas variables importantes. La calidad del servicio según la accesibilidad espacial. Aquí tenemos un mapa que muestra los UGMs o las unidades estadísticas mínimas del último censo y nos dice dónde está distribuida la población y en este caso nosotros hicimos análisis de cercanía a las rutas de buses. Vemos que en realidad dentro de la gran área metropolitana de San José muchos usuarios están a una distancia caminable apropiada. Sin embargo, esos puntitos rojos a más de 1200 metros, ¿verdad? O más de 15 minutos caminando, si lo queremos ver así, pues son áreas que no tienen buen acceso al transporte público. Cuando estamos hablando de transporte público urbano, metropolitano, ¿verdad? Entonces ahí son esos usuarios los que tenemos que tratar de mejorarles el servicio en términos de accesibilidad. En términos de cantidad de usuarios, vemos que en general 2/3 partes de la población están a menos de 400 metros de una ruta de transporte público, que eso es un muy buen número. En esta tabla podemos ver, ¿verdad? El valores para poblaciones vulnerables como poblaciones menores, ¿verdad? O adultos mayores, y esos números son muy similares a la población total, lo que quiere decir que no hay una discriminación particular para esas poblaciones vulnerables, pero sí tenemos un problema con las poblaciones de bajos ingresos, ¿verdad? Que en el censo por lo menos medimos con necesidades básicas insatisfechas y esa población que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, por ejemplo, es un porcentaje mayor del 10% comparado con el 6% de la población general. O sea que sí hay una deficiencia para esas poblaciones, digamos, de escasos recursos, que además tienen problemas para accesar el transporte público. Y por ahí entonces tenemos una deficiencia que hay que analizar, puesto que esa es la población que más necesita ese servicio de transporte público y es la que lo tiene más alejado, ¿verdad? En términos de la accesibilidad espacial del tren, pues hay cosas que uno tiene que tener claro, ¿verdad? Para empezar, el tren tiene una cantidad limitada de paradas, ¿verdad? Y estaciones, y por lo tanto tiene una cantidad limitada de población que puede accesar, digamos, caminando el tren. De ahí la importancia que el tren esté bien integrado con el resto del transporte público, ¿verdad? Por supuesto, la importancia de densificar, ¿verdad? El desarrollo orientado al transporte público alrededor de cada una de estas estaciones actuales y propuestas, ¿verdad? Con la modernización del tren eléctrico es muy importante que esa densificación alrededor de las estaciones se impulse para que tengamos un tren eléctrico que realmente sea exitoso, ¿verdad? Puesto que en realidad gran parte de la población está lejos. En términos de las frecuencias también podemos ver que en el área metropolitana de San José, ¿verdad? Un poco lo que don Eduardo mostraba hace un rato, ahora podemos ver que los corredores están en general bien servidos en frecuencia, aunque hay algunos corredores, como podemos ver el corredor de Escazú-Santana y el de Tibás-Santo Domingo también tiene ciertos problemas de frecuencia, ¿verdad? Lo ideal es que todos estuvieran por debajo 15 minutos o menos, ¿verdad? De frecuencia. Y sin embargo tenemos, por ejemplo, para Escazú-Santana, 17% de la población que tiene frecuencias menores a 30 minutos, ¿verdad? Tienen que esperar más de 30 minutos para el siguiente bus en la hora pico, ¿verdad? Que realmente no es una frecuencia adecuada. Entonces, en síntesis, el servicio actual ofrece una buena accesibilidad espacial y por supuesto estoy hablando antes de pandemia, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de pandemia y qué significa eso. Pero ahorita, o más bien el servicio en condiciones normales, creo que tiene una buena accesibilidad espacial.
excepto en el borde donde veíamos que había cierta población que no tiene, digamos, una ruta de transporte público lo suficientemente cercana. Las frecuencias son buenas en realidad, pero algunos corredores como Escazú Santana y Tibás Santo Domingo presentan problemas y la accesibilidad a la información es deficiente en la mayoría de las rutas. No tenemos frecuencia, no tenemos mapas, no tenemos buena rotulación de los vehículos, ¿verdad? Don Eduardo justamente mostraba ahora una fotografía de los buses de Coronado. Usted ve que es de Coronado, pero no sé cuál barrio es. Entonces no sé exactamente si es el bus que me corresponde a mí. Entonces esa parte de la accesibilidad es importante. Como ya lo mencionábamos, los tiempos de viaje han aumentado sustancialmente en los últimos años, por supuesto antes de la pandemia. Con la situación de pandemia ahora todo está diferente, ¿verdad? Pero sí hay que decirlo y se agradece a la administración actual y a la anterior que haya iniciado el trabajo en los carriles exclusivos. Los carriles exclusivos tienen un efecto muy positivo en la reducción de los tiempos de viaje, pero hay que seguir, ¿verdad? Don Eduardo ahora nos mostraba los mapas de carriles exclusivos. Ese mapa debería estar completo en todas las radiales, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto hay que admitir, ¿verdad? Como lo mencionaba y lo mostraba don Eduardo, que hay lugares donde el derecho vía no nos permite tener carriles exclusivos, y ese, coincido completamente con Eduardo, es un problema que hay que atacar. Yo diría a corto plazo, aunque él lo propuso a mediano, entendiendo bien, por supuesto, el asunto político. En términos del impacto de la pandemia, aquí ponemos algunas cifras para poder tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Vemos, por supuesto, la caída estrepitosa entre marzo y abril del año anterior, ¿verdad? De la demanda, o más bien de la cantidad de pasajeros transportados, ¿verdad? En todos los buses en Costa Rica, según los reportes para ARECEP, ¿verdad? Y aquí en el gráfico podemos ver dos cositas. Primero, que la cantidad de carreras disminuyó menos que la cantidad de usuarios, que es algo muy positivo, puesto que don Eduardo está doble micrófono. Si me ayudan ahí silenciando. Silenciamos los micrófonos, por favor, para que no se nos meta el eco. Les decía que la cantidad de carreras disminuyó menos que la cantidad de pasajeros, lo que nos da la ventaja de que permite mayor espacio entre los usuarios, ¿verdad? Ese distanciamiento social que necesitábamos durante la pandemia, pues al tener más carreras, al reducir menos las carreras que los pasajeros, se permite un mayor espaciamiento, y vemos que el transporte o la cantidad de usuarios ha ido recuperándose, aunque pues desafortunadamente no a la velocidad que uno esperaría, ¿verdad? O sea que el transporte público todavía está en una situación muy, muy seria con respecto a la pandemia, ¿verdad? Y eso hay que considerarlo claramente. También tenemos el impacto de la pandemia en el tren, y se ve claramente que la caída del tren fue inclusive más grande, ¿verdad? La caída de la cantidad de pasajeros en los buses fue, no sé, 40, 45%, 50%, mientras que el tren se redujo 20, 25% de la cantidad de usuarios original, ¿verdad? Fue una caída mucho mayor. Y vemos que ahí va a ir recuperando, pero no lo suficiente. Honestamente, estamos muy lejos de recuperar el nivel de prepandemia, y no estoy seguro que lleguemos a recuperarlo en algún momento o cuándo, ¿verdad? Eso es una situación muy, muy seria. Lo que mencionaba don Eduardo ya de la sectorización, ¿verdad? Este año 2021 es de gran importancia porque hay una renovación masiva de concesiones, entonces debemos aprovechar esa renovación para incluir todos los requisitos que necesitemos para que ese transporte sea modernizado. También, por supuesto, tenemos el tren metropolitano que se está en discusión, que el préstamo, que los análisis, todo eso tenemos que conjuntarlo para hacer un buen sistema de transporte público. Tenemos que considerar todo eso, incluyendo las estaciones intermodales que ya mencionábamos anteriormente. Es necesario además buscar soluciones financieras que incluyan la disminución de los costos, pero sin bajar la calidad, con un mejor uso de información al usuario. Ya lo mencionábamos, hay que aumentar frecuencias, dijimos, en muchas rutas. Yo no creo que en todas, pero sí hay algunas que hay que mejorar la frecuencia. Pero yo creo que algo fundamental es mejorar la calidad de la información al usuario, para que el usuario tenga
pueda realizar las decisiones con mejor información. Algo importantísimo que tenemos que incluir en estas nuevas concesiones son los buses eléctricos, ¿verdad? Es un compromiso país, ¿verdad? Reducir las emisiones y por lo tanto necesitamos el transporte en general es el principal emisor de Costa Rica. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de transporte a transporte eléctrico. Eso es indudable. Pero eso tiene consecuencias importantes para el país y para la tarifa y para ARECEP y para el CTP y para todos los usuarios, ¿verdad? Un bus eléctrico es más caro que un bus de diésel convencional. Eso es innegable. Pero también es cierto que la energía o el diésel o la electricidad es más barata, la electricidad, o sea, la energía para movilizar un bus eléctrico es más barata que la energía para movilizar un bus de diésel, ¿verdad? Entonces la pregunta que tenemos que contestarnos es ¿dónde se logra el equilibrio financiero entre los buses eléctricos y los buses de diésel? ¿Y cuál es el efecto que tiene eso en la tarifa y en las concesiones? Don Eduardo mencionaba que hay que hacer una extensión en el periodo de las concesiones. Pero yo creo que hay que analizar con mucho detenimiento exactamente qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque yo personalmente creo que no es necesario 15 años de concesión. Puede ser que 8, 9, 10 años sea completamente suficiente. Inclusive, si siguen reduciéndose los costos de los buses eléctricos, que entes internacionales mencionan que ya para el 2030 el costo de un bus eléctrico va a ser lo mismo que el costo de un bus de diésel, pues con esas perspectivas, pues rápidamente este problema va a ser mucho menor de lo que esperamos o lo que es ahora, ¿verdad? Pero ahora existe, el bus eléctrico es más caro que un bus de diésel, la inversión inicial es mayor, ¿verdad? Y por lo tanto hay que buscar los mecanismos financieros para que los prestatarios del servicio puedan adquirir esos autobuses que ahora son mayores y hay que revisar el periodo de la concesión. Coincido que puede ser necesario aumentarlo, aunque yo personalmente no creo que 15 años sean necesarios, ¿verdad? Y ya finalmente para llegar a las conclusiones, ¿verdad? Algo que nos preocupa a nosotros muchísimo es la incertidumbre sobre el funcionamiento de las ciudades y la demanda por transporte público, ¿verdad? Luego de la pandemia, pues hay que considerar un montón de cosas que van a afectar el transporte público. Teletrabajo, teleestudio, el cambio en los patrones de movilización en general de los usuarios, vimos, ¿verdad? Al puro principio de la pandemia un aumento en la movilidad activa en todo el país, ¿verdad? Mucha gente caminando, mucha gente en bicicleta, que está perfecto, es genial, pero eso tiene un efecto en la demanda de transporte público que hay que analizar. Entonces, esas nuevas concesiones yo creo que tienen que tener una flexibilidad a cambios futuros porque no estamos seguros cómo va a quedar la demanda después de la pandemia. Y por supuesto la implementación del tren eléctrico va a tener también un gran efecto en esas en los esquemas operativos. Entonces, cuando se implementa el tren eléctrico, vamos a tener que hacer modificaciones a esos esquemas. El pago electrónico y la integración tarifaria tiene que estar incluida en esas concesiones, ¿verdad? Y algo que les mencionaba ya de información, ¿verdad? Lo ideal es que todos los autobuses tuvieran GPS y nosotros todos los usuarios tuviéramos una aplicación en nuestros teléfonos, ¿verdad? O nuestros dispositivos electrónicos donde nosotros fácilmente pudiéramos ver, ya mi bus está a 5 minutos, ya me voy a ir a hacer a la parada, ¿verdad? Para poder tomar el bus. ¿Ok? Eso ayudaría enormemente a los usuarios a utilizar mejor el transporte público. Otro problema que tenemos es que el CTP es un ente técnicamente muy débil y que ha demostrado su incapacidad para planificar adecuadamente el sistema. Así que necesitamos una reforma profunda del CTP. Don Eduardo ya mencionó, ¿verdad? Un ente único, que me parece que es una muy buena idea, pero obviamente en las condiciones actuales en las que el CTP y el ARECEP se reparten pues responsabilidades legales, no se puede dar, ¿verdad? Hay que hacer una modificación de la ley. La extensión de los carriles exclusivos a todas las radiales es indispensable, ¿verdad? Hay que extender carriles exclusivos a todas las áreas posibles, todas las kilómetros posibles. Y finalmente, el equilibrio financiero de la inclusión de buses eléctricos en las rutas urbanas debe estudiarse con cuidado, ¿verdad? Por supuesto que lo que les acabo de presentar yo es una aproximación muy rápida, ¿verdad? Y gruesa del asunto. No quiere decir que todas las rutas se van a comportar igual, ni que todos los
equilibrios financieros son iguales, pero hay que analizarlos con mucho detalle porque las implicaciones en las tarifas son muy grandes y no tenemos, la idea es que la introducción de buses eléctricos no aumente las tarifas, porque si no, entonces entraríamos en el círculo vicioso de pérdida de usuarios del transporte público. Entonces, ¿para qué queremos buses eléctricos si van vacíos? Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jonathan. Bueno, usted ha tocado temas muy, muy importantes, ¿verdad? Buses eléctricos. Esto está totalmente amarrado con lo que es el Plan Nacional de Descarbonización, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico y el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, es todo un tema, ¿verdad? Que además lo que persigue también es mejorar el servicio. Tiene sus retos, ¿verdad? Los costos asociados a esta inversión inicial. Desde la ARECEP hicimos un estudio en el 2019, creo que el primer estudio que hizo el país en este sentido, y después de ahí se han venido dando una serie de estudios que esperamos sean insumos importantes y suficientes para poder tomar ese equilibrio que usted indica. Si es un bus que tiene que cambiar las concesiones a 10, 15 años para hacer una distribución en cuanto a la depreciación y la rentabilidad, que puedan tener ese equilibrio con las tarifas y que siga siendo el transporte público con sus tarifas atractivo y accesible para la gente, que es lo que buscamos, que la gente pueda utilizar el transporte público. Sin duda, en los estudios que hay, voy a permitirme aquí indicar que el costo de la electricidad versus el diésel es un ahorro de alrededor de un 70%, y en lo que es mantenimiento alrededor de un 80%. Entonces, todas esas cosas hay que ver a dónde es que se llega al equilibrio adecuado, ¿verdad? Desde la parte técnica donde podamos estar seguros que hay sostenibilidad en la introducción de los buses eléctricos, pero creo sí que sí es necesario alargar la vida, las concesiones para darle este equilibrio a las tarifas y a la introducción de esta nueva tecnología en el país, y esos son los cambios con los que hay que trabajar. Algo importante que usted dijo del GPS, ¿verdad? Que le avise a la gente por dónde viene el bus. Hay en la teoría, ¿verdad? Y en la práctica que está el Mobility as a Service, que tiene que ver con toda la integración del transporte y además las facilidades tecnológicas ya integradas en el transporte de lleno, y que podamos nosotros y los usuarios tener la facilidad de ver por dónde viene el bus, a qué horas pasa, cuáles días tienen diferentes horarios, y en cuáles paradas se puede integrar con otro tipo de transporte público. Eso es importantísimo y creo que ese es el cambio de paradigma, hacia ahí vamos. ¿Cómo podemos integrar también la tecnología en el sistema de transporte público que queremos? El pago electrónico, importantísimo para todo lo que hemos hablado. Inclusive el pago electrónico nos puede dar algo que usted mencionó, que son los patrones de movilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el origen y el destino de los usuarios? ¿Dónde es que se necesita más y mejor, y tal vez mejorar con más carreras, con más horarios, con diferentes horas, ya sea el inicio de la mañana o en la tarde, los servicios? Todos esos patrones que ocupamos para la toma de decisiones en los diferentes entes rectores y regulador, creo que el pago electrónico nos va a ayudar bastante. Y el tren, que es, ¿verdad?, la columna vertebral de esto, que tiene que estar muy integrado con los otros sistemas de transporte público. Algo que usted dice también, don Jonathan, muy importante, que es la información. Usted se monta un bus, ¿para dónde va? ¿A dónde para? ¿Cuál es la información que ocupa el usuario? ¿Verdad? Bueno, desde la ARECEP hemos estado impulsando una norma de calidad, la G20 y la G21, que precisamente tiene uno de los componentes, es esa información que ocupa el usuario. En cualquier medio de transporte público, no estoy hablando solo de buses, ¿verdad? Estoy hablando de cabotaje, buses, tren, cualquier medio de transporte público, y es muy importante, como usted lo indicaba, para el usuario, porque si decimos que el usuario es el centro, la razón de ser del transporte público, tenemos que pensar y conocer al usuario para darle lo que él ocupa. Entonces, muy importante su presentación, con datos muy importantes en la parte de accesibilidad también. Entonces, muchísimas gracias. Ahí ahora vamos a tener un espacio
después de don Mauricio, 10 minutos de preguntas, donde seguro vamos a tener o van a tener que aclarar varias de esta información que todas las personas que nos acompañan están atentos y también están preguntando. Entonces, vamos con don Mauricio Boyana ahora, del BIT, que nos tiene la presentación desde ese organismo. Adelante, don Mauricio. Hola, Eduardo. Muchísimas gracias. Por favor, me confirman si me escuchan bien y ven la presentación. Señor, perfecto, y lo vemos bien. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Primero que todo, quisiera, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, felicitar a la ARECEP por el grandioso trabajo que viene haciendo. Es una institución que es un pilar para los servicios públicos en este país, y bueno, no todas las instituciones tienen esa hoja de vida, y la verdad muchas gracias, muy agradecidos por permitirme participar en este foro. Bueno, cuando uno está de tercer panelista, un tema de esto es muy difícil porque realmente las cosas importantes han sido tocadas magistralmente por los dos antecesores, por don Eduardo y Jonathan, y creo que, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de destacar algunos aspectos, aunque viéndolo por el lado positivo, creo que me quitan el peso de tener que explicar algunas cifras que ellos ya dieron en esto. En primer lugar, quisiera, digamos, detenerme un poco en esto de que los usuarios son el centro del servicio, lo acaba de decir Eduardo, y surge toda esta filosofía de la movilidad como un servicio. Y la verdad que para nosotros eso tiene una explicación muy sencilla. Primero, el usuario es, digamos, un ser social que toma sus decisiones respecto a cómo satisfacer una necesidad, como es el transporte. Y esa necesidad él la va a satisfacer de alguna manera dependiendo de qué alternativas tenga. Y las alternativas que tiene en este momento son muy diferentes a las que había hace unos 100 años, 80 años, y la sociedad va movilizándose y cada vez va habiendo nuevas cosas, nuevas alternativas que influyen en la decisión de los usuarios. Y por otro lado, también lo decía Jonathan y lo dijo don Eduardo, toda esa movilidad se da sobre un espacio público que es limitado, que es finito, que no es muy fácil y es muy costoso de ampliar. Tener más vías, más carreteras, tiene un costo muy alto y no siempre se tiene esa disponibilidad. De tal manera que nosotros el transporte lo manejamos dentro de un concepto de movilidad sostenible, donde lo que hacemos es rodear el transporte público de una serie de servicios de valor agregado que hacen que el usuario tienda a tomar la alternativa del transporte público, porque sin duda es la manera más eficiente de transportarse sobre un espacio público que es limitado y es finito. Y desde ese punto de vista, bueno, nosotros compartimos ya lo que ha dicho don Eduardo acerca de cómo invertir esa pirámide de la movilidad en la cual, digamos, como sucede actualmente en Costa Rica, el carro y la motocicleta son, digamos, los dueños de ese espacio público, y al final de esa cadena, como mostraban las fotos que presentaba don Eduardo, los andenes son la parte más descuidada por donde transita la gente. El espacio, esa parte del espacio público es la menos intervenida. Entonces, la idea es poderle dar esa vuelta a esa pirámide y poner el espacio público finito al servicio de los usuarios de la mejor manera. Y esa movilidad sostenible para nosotros tiene esos 6 grandes aspectos. Ya los han tocado de alguna manera los anteriores expositores. Incentivar modos activos de transporte, un transporte público de calidad, una movilidad eficiente y limpia, una accesibilidad universal para todo tipo de usuarios, promoviendo la equidad de género, lo que es un desarrollo sostenible de la ciudad, que sin duda, digamos,
es complementaria a ese espacio público. Las decisiones que se tomen en el desarrollo urbano inciden completamente sobre la cantidad de usuarios a mover y una planificación integral participativa. Adicionalmente, y lo tocó Jonathan ahora, digamos, todo este esquema de movilidad que tiene esas 6 grandes temas ha sido afectado por la pandemia del COVID-19. Ya Jonathan mostró unas cifras muy importantes, prácticamente todas coinciden en el sentido en que el transporte público tuvo una disminución con respecto a cuando empezaron las restricciones, que fue en enero, febrero del año 2020, de un 66%, lo dijo ahora en el tren, fue mayor del 87%, según las mismas cifras de ARECEP. El vehículo privado cayó también un 90% cuando se dieron estos grandes cierres, ya se ha recuperado y, digamos, hubo la percepción de que, o lo sucedió en todos lados, de que los espacios públicos para el transporte no estaban adecuados para poder enfrentar esas condiciones de distanciamiento social que son necesarias para la pandemia. Una de las grandes preguntas, y en esto de la pandemia había 2 grandes preguntas. Uno, ¿cuánto iba a caer? Y lo segundo, lo más importante, es cuándo nos íbamos a recuperar. Entonces, al principio yo creo que todos teníamos la idea de que esto de la pandemia iba a durar unos 2 o 3 meses. Finalmente se ha extendido y como, digamos, las cifras los indican, hasta ahora estamos llegando a niveles parecidos a los que se tenían antes de que iniciaran las restricciones. Importante destacar que esas recuperaciones han sido diferentes. Unos sectores que no cayeron, otros que cayeron más, como es el mismo transporte. La gráfica que está mostrándose en la parte izquierda, azul, es la del transporte como un todo, no solamente transporte urbano, vale la pena, todavía no, como lo dijo Jonathan, no se logra una recuperación total, pero como sector transporte casi están llegando al nivel que había antes de la pandemia. Eso es uno de los temas bien importantes. Y como lo decíamos, los usuarios han cambiado también a raíz de la pandemia. Esto que hacemos ahora de tener unas conferencias de manera virtual era algo que no hacíamos antes. Estos eventos todos nos íbamos, nos reuníamos, nos desplazábamos hasta un sitio de reunión y nos veíamos de esa manera y creíamos que no había otra manera de hacerlo. La tecnología nos ha demostrado que sí es posible y eso sin duda va a influir en las decisiones que se tomen los usuarios del transporte antes de desplazarse de aquí en adelante. Voy a ir uno muy rápidamente por cada uno de los 6 grandes temas que mencionamos. Ya han dicho algunas cosas. Voy a tratar de decir, digamos, desde nuestro punto de vista, algunas cosas complementarias para poder redondear todo lo que se ha dicho en este panel. Me parece que ha habido unos avances importantes que indican que se han tomado las decisiones de ir hacia incentivar esos modos activos de transporte. Lo decía el señor viceministro ahora, incluso se han aprobado leyes de movilidad de ciclistas, se han hecho rutas natururbanas, se han inaugurado algunas ciclorutas. Esos son algunos elementos que indican que vamos en esa dirección. Sin embargo, los retos todavía son enormes, ¿no? Hay grandes tareas por emprender para realmente hacer una ciudad caminable, especialmente para la primera y para la última milla, para que los usuarios del transporte tengan la posibilidad de elegir diferentes alternativas para los diferentes sectores en los cuales se desplaza. Jonathan mostraba un mapa de cómo están distribuidos los usuarios. Es una ciudad dispersa y que la manera más eficiente obviamente no es caminar todo, no se puede ir a todo lugar en bus, pero si se combinan los sistemas de transporte, se pueden ofrecer alternativas para que el usuario se desplace cómodamente hacia sus diferentes sitios. El desarrollo orientado al transporte lo explicó muy bien don Eduardo. Conozco, digamos, el plan que tienen para desarrollar estos 100 nodos de transporte, de desarrollo urbano complementario al esquema de transporte, que es, creo que va en la dirección indicada. Y todo el tema
de promoción de la bicicleta como medio de transporte, así como de las rutas natururbanas tienen que pasar de ser una alternativa recreativa para convertirse realmente en una solución de última milla. Y eso implica, además de la concientización, pues las obras que se requieren para poder hacer. Desde el punto de vista de transporte público, como un servicio realmente de calidad, ha habido avances importantes en lo que tiene que ver con los planes operativos para la sectorización, para cambiar ese esquema de rutas por líneas de más de cada viaje es una ruta independiente con diferentes tarifas, a convertirlo en un servicio por un área de servicio para el sistema de buses. Se ha avanzado en el tema del pago electrónico del tren de pasajeros. Creemos que ese es un hito muy importante que empieza a marcar la modernización del transporte público en la gran área metropolitana. Nos parece que también ha habido avances importantes en cuanto tiene que ver con los estudios del tren de pasajeros, que hace un par de años no se tenían. Ha avanzado en una etapa en que ya se está hablando de la licitación, etcétera, lo acerca más a una realidad. Y en infraestructura también ha habido grandes avances, como las obras de circunvalación. Sin embargo, pues los retos son inmensos, ¿no? Los retos son grandes. El objetivo es tener un sistema integrado de transporte. Hasta que no se logre ese objetivo, el usuario va a seguir prefiriendo alternativas que le convengan más y que necesariamente no sean las óptimas. Se va a ir por la motocicleta, vemos el gran auge de las motocicletas, se va a ir por el transporte privado, por el transporte particular, incluso por soluciones de transporte que no están reguladas y que no son convenientes para los usuarios. El tren eléctrico de pasajeros, creo que Jonathan lo explicó bastante bien, tiene que ser la columna vertebral del sistema, es lo que le va a permitir en el transporte de larga distancia movilizar la mayor cantidad de pasajeros por ese espacio público finito y reducido, así es que sin duda tiene que estar dentro de la solución. Y la infraestructura que se requiera para garantizar la intermodalidad. Los corredores de transporte, sobre todo los principales, los que tienen rutas trancoalimentadas, van a tener que tener una infraestructura adicional que va a requerir inversiones, en algunos casos importantes, para poderlas acondicionar a un sistema eficiente. También lo mencionaron, hay que hacer una buena gestión de la demanda, el control de parqueos, restricciones a la circulación, todo lo que permita gestionar la demanda de los usuarios del transporte hacia los medios que vayan dirigidos al transporte público, fundamentales como elemento que contribuye. Organizar los transportes especiales y las redes de transporte, sin duda hay que tomar algunas decisiones sobre eso. Hay todo tipo de miradas al respecto, pero hay que tomar decisiones y hay que definir si va o no va, y en el caso que vaya, cómo va. Y también lo mencionaba Jonathan, el fortalecimiento de las autoridades de transporte. Hay muchas funciones que se solapan o que en el peor de los casos ni siquiera se sabe quién es el competente para eso. En movilidad segura, eficiente y limpia, creo que el plan de descarbonización de este país ha marcado un hito, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Es un plan ambicioso, es un plan bien formulado y que de seguirlo va a llevar, que tiene su eje central en el transporte y va a llevar a Costa Rica realmente a niveles de lo que son ciudades desarrolladas. Se han desarrollado medidas de las recomendadas en todos los órganos internacionales para poder limitar la velocidad en las zonas urbanas a velocidades que son seguras, cercanas a los 30 kilómetros por hora. Nosotros estamos incluso apoyando una campaña de concientización de los motociclistas para que por lo menos se protejan y lleven los cascos.
y el impulso a la electromovilidad que se ha dado a través de este gobierno con el impulso al plan piloto de buses eléctricos. Los retos grandes también, controlar el rápido crecimiento del transporte vehicular particular, eso es una tarea bien importante que hacer. Reducir el impacto urbano y ambiental que genera la congestión es otra de las metas, de los retos importantes. La gestión inteligente de la movilidad, lo mencionaban ahora, con todos estos sistemas que hay disponibles para utilizar de forma rápida. Mejorar la seguridad vial, esos medios de transporte que no garantizan la seguridad para los usuarios empiezan a elevar las cifras y tienen unos costos altos para la sociedad, y optimizar la logística urbana y la eficiencia de la red vial, como lo dije, es muy importante. No, hay que pensar la ciudad para que tenga redes de distribución que no implique que tenga un producto ir por toda la ciudad para poder distribuirse. Lo que tiene que ver con accesibilidad universal, también se han dado algunos pasos en esa dirección. Falta muchísimo en materia de desarrollar la infraestructura peatonal que requiere, que se ha mencionado, la información a los usuarios, lo han dicho varias veces, la conectividad a todos los barrios, lo explicó Jonathan muy bien en sus mapas, y la participación ciudadana en los datos abiertos de la gestión del transporte fundamental. Y por último, destacar la necesidad de conformar una ciudad diferente, una ciudad más densa y con usos mezclados para que no se tengan que hacer viajes tan largos. Me parece importantísimo ese experimento que se dio en la discusión del tren eléctrico de pasajeros, donde alrededor de 15 municipalidades participaron en una visión integral de cómo densificar la ciudad a lo largo de la línea del tren para darle una mejor configuración que no solamente favorezca el desarrollo urbano, sino que también le dé usuarios al tren y haga más atractiva esa zona. Ya mencionamos la parte que tiene que ver con el desarrollo orientado al transporte. Los espacios públicos tienen que ser atractivos para que los usuarios realmente los usen. Recordemos que ellos son el centro de todo lo que es la movilidad, y me parece que el diseño de calles y aceras tiene que ser un diseño completo. Nosotros hemos adelantado en conjunto con la GIZ la promoción de lo que se llama el programa de calle completa, que incluye no solamente la carpeta asfáltica, sino también todo el espacio alrededor para hacer atractivo a los usuarios ese espacio público finito y que requieren los usuarios para que tomen la decisión que más conviene para su uso. Quiero dejarlo por ahí. Muchísimas gracias y quedamos disponibles para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, don Mauricio. Bueno, quiero indicar, ¿verdad?, que ahora vamos a un espacio de preguntas. También quiero indicar que el foro es un foro respetuoso, donde los expertos de la Universidad de Costa Rica, el BIT y don Eduardo, están dando su visión de a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tenemos que ponernos de acuerdo de cómo llegar, ¿verdad?, a eso que indicaba Mauricio, de una movilidad sostenible. Qué importante que si se hace algo que se sostenga, no solo financieramente, sino también ambientalmente, y que esté acorde con las políticas públicas del país. O sea, aquí hay un engranaje que ya han mostrado todos los panelistas, muy importante, entre el sector privado, el sector público, la política pública, lo que queremos los costarricenses, ¿verdad? Creo que es de gran importancia todos los elementos que han puesto sobre la mesa. Un gran reto estableció la pandemia, hay un antes y un después, no solo por la movilidad, los patrones de movilidad, sino porque nos puso a reflexionar de qué es lo que el país necesita. Y es una oportunidad dentro de todo esto de reflexión de qué es lo que de verdad queremos y a dónde vamos. La movilidad sostenible nos va a dar muchos réditos. No solo estamos hablando de tarifas, estamos hablando
de externalidades positivas al ambiente. Estamos hablando de infraestructura, ya lo mencionaba don Eduardo Brenes y don Mauricio, que los espacios públicos tienen que ver mucho, no solo el bus, sino los espacios públicos, la seguridad, el diseño de esos espacios, la planificación de toda esa infraestructura es muy importante para que haya un engranaje real, que es lo que veo que los panelistas están de acuerdo en lo que queremos lograr en el país. Bueno, muchos retos para una movilidad eficiente y limpia. Un buen tema este que indicaba don Mauricio Boyana, que sea atractivo para los usuarios, porque ¿qué queremos? Queremos pasar esos usuarios que ahora andan en moto hasta exponiendo sus vidas a un transporte seguro y eficiente, al transporte público, como muchas otras ciudades en el mundo. Yo tengo una experiencia que veo aquí en Costa Rica, la gente no está acostumbrada tal vez a caminar mucho. Entonces, cuando le toca caminar mucho para tomar el bus, causa problemas, pero si se desplazan a otras ciudades del mundo donde tienen que caminar mucho, donde tienen que tomar el transporte público, no hay problema, ¿verdad? Entonces son también experiencias y conocer no solo desde Costa Rica, sino qué buenas prácticas hay en otros países y cómo es que se desarrolla un verdadero transporte público de acuerdo con la pirámide invertida que nos indicaba ya don Eduardo, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el peatón y la movilización que tienen, y después viene el transporte público. Entonces, vamos a agradecerle a don Mauricio por esa presentación y todos estos elementos que le ha incorporado al tema, muy importante para tener un transporte público eficiente y que sea sostenible, que es lo más importante. Vamos a entrar a una etapa ahora de preguntas. Voy a leer varias preguntas que han hecho todas las personas que nos acompañan. La primera es para don Eduardo Brenes. Para don Eduardo Brenes dice, de acuerdo con las estadísticas y estudios que se han realizado en el transporte público de Costa Rica, las mujeres hacen alto uso de estos servicios. Las estadísticas del INEC también indican que es un grupo de los más golpeados por el desempleo y la pandemia. ¿Cuáles serían algunas estrategias para que haya una oferta de servicio atractiva para sus necesidades de movilización? Don Eduardo, no sé si escuchó la pregunta para que nos responda. Sí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, don Eduardo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en principio general el transporte público en primer lugar debe ser seguro para todos los grupos de edad, para todas las personas independientemente de su sexo, pero en particular ya que se toca el tema de género, evidentemente que el país debe hacer un gran esfuerzo para promover que la seguridad de las mujeres, de las niñas en el transporte público sea extremadamente seguro. En ese sentido existen varias alternativas, como por ejemplo promover las aplicaciones generando redes de contacto entre las usuarias y dando una capacitación muy especial a las empresas de transporte público a través de los conductores para que se proteja y se preste mucha atención a este tema. Pero en general hay que promover que el transporte público sea un medio de transporte seguro, no solamente por tema de pandemia, eso es derivado de un problema de salud, sino como un problema general de la sociedad. Muchas gracias, don Eduardo. Tenemos otra pregunta para don Jonathan Agüero. Dice, ¿cuál es la información o datos que considera que aún hace falta de publicar o recolectar para los usuarios en el transporte público y hacer más atractivo el servicio? Lo más importante es tener la localización en tiempo real de los autobuses, ¿verdad? Bueno, en realidad, que todo el mundo sepa cuál es la ruta del bus, ¿verdad? Pero si usted ya tiene en localización en tiempo real, ¿verdad? Le agrega un montón de valor a la información para los usuarios, ¿verdad? Usted sabe cuál es la ruta del bus, de dónde va,
hasta dónde llega, ¿verdad? Hay un mapa en internet, ¿verdad? En cualquier aplicación web usted lo puede abrir y ver, ah, bueno, este bus va por aquí, pero además el próximo bus va a pasar a 2 minutos, está a 2 minutos de llegar a la parada en la que yo estoy cercano, ¿verdad? Entonces yo salgo de mi casa, ¿verdad? Faltando un par de minutos, 5 minutos para que llegue el bus y estoy en la parada 30 segundos, no esperando media hora a ver si pasa o no pasa el bus, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay frecuencias tan altas, ¿verdad? Si el bus pasara cada 5 minutos, pues eso es irrelevante, ¿verdad? Pero si el bus pasa cada 30 minutos, saber exactamente dónde está el bus y a qué horas va a pasar en mi parada es muy relevante. Entonces la localización del bus es muy, muy importante, ¿verdad? Y por eso es que tener el GPS en los autobuses y tener información en tiempo real sería sumamente útil para todos los usuarios, ¿verdad? Y ojalá en una plataforma abierta donde cualquier desarrollador invente una aplicación, baje los datos y tenga los mapitas y simplemente ahora, como hay en muchas ciudades del mundo, decenas de aplicaciones donde usted puede escoger la que usted quiere para ver cuál es el bus, ¿verdad? Que le sirve y cuándo pasa y cada cuánto pasa. O sea, no es tan complicado, ¿verdad? Pero es información que hoy no tiene el usuario costarricense. Muchas gracias, don Jonathan. Tenemos otra pregunta para usted. La pregunta dice, ¿cuáles serían algunos factores claves para priorizar el transporte público ante el transporte privado, sin que ello signifique que se restrinja el derecho a la movilización de manera privada? Carriles exclusivos, ¿verdad? Seguir la creación de carriles exclusivos amplia por todas las radiales. Esa es fundamental. Si no empezamos por ahí, no vamos a lograr la priorización del transporte público, ¿verdad? Los datos medidos por el ANAME en cuando se implementó el carril exclusivo en Tibás, ¿verdad? Nos daban de 20 a 40% de reducción del tiempo de viaje en la hora pico, ¿verdad? Entonces eso hace muy competitivo el transporte público con respecto al transporte privado. Otro ejemplo clásico, el tren eléctrico. Bueno, el tren actual, ¿verdad? Bueno, antes de pandemia, ¿verdad? Pero el tren actual, en la hora pico de la tarde es mucho más rápido viajar, por ejemplo, de San Pedro de Montes de Oca a Tres Ríos en tren que en bus y que en transporte privado, ¿verdad? Entonces, el bus a esa hora venía, el tren, perdón, a esa hora venía que no le cabe nadie más, porque es competitivo en tiempo de viaje, ¿verdad? Y la gente aún, porque yo tomaba el bus en la universidad a veces, el tren, perdón, sigo siendo enredo yo. Tomaba el tren en la universidad a veces, y el tiempo de viaje, y el tren, a veces ni siquiera uno podía subirse al tren porque no cabía la gente, ¿verdad? Entonces, el tiempo de viaje para mí es fundamental. Y por supuesto, esos carriles exclusivos nos van a ayudar a reducir radicalmente el tiempo de viaje. Muchas gracias, don Jonathan. Don Eduardo Brenes, hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo ir ajustando los esquemas operativos para que sean acordes con los niveles de movilización de los usuarios? Bueno, el plan operativo definitivamente tiene un planeamiento que contempla todos esos factores. Entonces se va a llevar a cabo, en primer lugar, por etapas, año a año. En segundo lugar, programando la flota de acuerdo a principios de disminuir el tiempo de espera de los usuarios. Y en tercer lugar, haciendo un seguimiento permanente de cómo va funcionando el sistema. Lo que se ha planteado y lo que estamos a punto de firmar los contratos que ya fueron las concesiones, y valga la aclaración para todos los que nos escuchan, las concesiones han sido renovadas. En este momento funcionan como permisionarios en virtud de que estamos en el proceso de iniciar la firma de los contratos. No es como la prensa dice, que fracasamos. Todo lo contrario, hemos tenido mucho éxito en llegar a tiempo al 30 de septiembre pasado con la renovación de las concesiones. Ahora, por una cuestión de logística,
el tiempo para la firma de los contratos lleva su tiempo, pero yo invitaría a todos los usuarios a leer el plan operativo, a enterarse de qué es lo que se ha planteado y cómo va a funcionar para que las especulaciones sobre el sistema vayan disminuyendo. Pero además para que la población entienda que transformar un sistema de transporte público en una ciudad no es una cuestión de poco tiempo. Esto requiere, en primer lugar, una información adecuada hacia los usuarios, que es paulatina, luego una relación directa entre el empresariado y la institucionalidad para que se vayan implementando los nuevos sistemas. Tenemos que entender que durante 6 años vamos a tener los dos sistemas operando, áreas donde se va tronco alimentando, áreas donde sigue operando el mismo sistema, pero todo está calendarizado para que al cabo del vencimiento de esta concesión que se acaba de renovar, tengamos un sistema totalmente sectorizado, tronco alimentado, con tarifa integrada y pago electrónico en el área metropolitana de San José. Muchas gracias, don Eduardo. Tengo otra pregunta para don Mauricio Bayona y dice, algunos ciudadanos perciben el transporte público como un servicio de riesgo alto al contagio de COVID-19 y por ello las autoridades deberían trabajar para mejorar esa percepción de inseguridad y lograr así aumentar la demanda del servicio. ¿Cuál podrían ser algunas acciones para mejorar eso? Muchas gracias. Yo creo que primero que todo las que siempre han establecido las autoridades de salud, ¿no? Primero que todo el distanciamiento social, el llevar el tapabocas o mascarilla, tener las ventanas abiertas, yo creo que por ahí se debe empezar, porque eso es lo inmediato, es lo que se puede aplicar. Y ya para el mediano y largo plazo, todos estos medidas que hablan del desarrollo orientado al transporte, donde se habla de espacios más amplios para esos sitios donde están las interacciones entre los diferentes modos de transporte, sin duda, digamos, van a ser la solución. Pero por ahora lo que hay que hacer es acoger las recomendaciones de las autoridades de salud y en la medida en que se vaya desarrollando este plan de nodos de integración, pues entonces vamos a tener espacios más amplios y más seguros para todo este tipo de situaciones que se van a presentar. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Don Jonathan me está pidiendo un espacio para contestarle una pregunta a doña Silvia Bolaños. Adelante, don Jonathan. Jonathan, no te escuchamos el micrófono. Perdón, discúlpeme. Gracias. Decía que para poder contestar la pregunta que hacía doña Silvia con respecto a los buses eléctricos, no es realmente mi opinión. Si lo dije así, pues me disculpo, no, esa no era mi intención. Es simplemente números, un análisis de datos, ¿verdad? Muy rápido, muy sencillo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea mejor o peor que los análisis que ustedes ya hayan hecho o que ha hecho el Deloitte o el BID, creo que es los otros estudios que menciona. Sí le agradecería a doña Silvia, entonces si puede hacer el favor de colocar el link de esos estudios para poder también revisarlos con detalle, a ver dónde están las diferencias. Pero algo que mencionaba, ¿verdad? Es que si ustedes pueden ver las dos figuritas, el equilibrio financiero se alcanzaría un poquito después de los 7 años, ¿verdad? Antes de los 8 años, ¿verdad? La línea verde del bus eléctrico BID K9, y la línea roja que es el bus de diésel típico, ¿verdad? Considerando los costos iniciales de adquisición del vehículo y los costos de combustible. Como decía Edward hace un momento, ¿verdad? Los costos de combustible para un vehículo eléctrico son mucho menores
Aquí inclusive en esta figurita, que es muy sencilla, ni siquiera estoy considerando los costos de mantenimiento que también mencionó Eduardo, que son mucho menores también para un bus eléctrico. Entonces inclusive esa raya se bajaría, pero piensen ustedes que en realidad esta línea siempre va a ir hacia abajo, porque los costos comparativos de un bus diésel o de un bus eléctrico contra un bus diésel van a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces el periodo, ¿verdad?, donde usted alcanza el equilibrio financiero, se va a ir acortando y acortando, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un estudio del 2019, cuando el bus eléctrico valía $500,000, entonces es obvio que el equilibrio financiero le va a tomar 15 años. Pero si el bus eléctrico ahora vale $325,000, pues el equilibrio financiero se va a obtener en mucho menos tiempo. Y si vale $200,000, menos tiempo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el precio de los buses eléctricos está disminuyendo rápidamente tiene que ser considerado para el análisis financiero, ¿verdad? No dudo que, si el bus vale el doble a la hora de que ustedes lo tienen que adquirir, ¿verdad? Un empresario tiene que adquirir un doble, entonces digamos que el impacto financiero es muy importante, eso es indiscutible, ¿verdad? Yo mismo lo dije en la presentación, o sea, hay que analizar cómo logramos que los autobuseros tengan acceso a créditos en buenas condiciones para poder hacer estas inversiones, eso es indiscutible. Pero el punto es en qué tiempo se considera o sea, el tiempo que debe darse de concesión, cuándo se alcanzaría el equilibrio financiero comparado con un bus convencional de diésel. Y ese era mi punto, es que, pues, con los datos así muy básicos, se puede verificar que no necesariamente necesitamos los 15 años, ¿verdad? Habría que analizar con todo detalle los estudios que ustedes tienen. Y estos son, pues, un estudio muy sencillo, ¿verdad? Yo nunca dije que era un estudio a profundidad de este problema. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer más estudios de esto, ¿verdad? Para tener claro cuál es realmente en qué punto se alcanza el equilibrio financiero entre comparar un vehículo diésel con un vehículo eléctrico, ¿verdad? Ese es el punto aquí. Muchas gracias. Bueno, sí, y concuerdo, ¿verdad? Que, o sea, obviamente estamos suponiendo un bus que hace 80,000 kilómetros en un año, ¿verdad? Comparado con el mismo bus diésel a cierto nivel de costo para el diésel, cierto nivel de costo para la energía eléctrica, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Si un bus hace 60,000 kilómetros, pues es diferente el equilibrio financiero que si un bus hace 100,000 kilómetros en un año. Entonces, eso por supuesto que todo hay que considerar. Muchas gracias, don Jonathan. Sí, efectivamente, de hecho, los estudios consideran todas esas variables de kilometraje, de ruta, y todas las rutas son diferentes, tienen diferentes horarios, carreras, tipos de buses, unos son montanos, otros son urbanos, y tienen diferentes cargas también. Entonces, todo eso hay que considerarlo, por eso hablamos de estudios técnicos que nos den buena información tanto al ente rector como al ente regulador para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? En este caso, y lograr esos equilibrios que usted menciona. Es un tema muy importante y yo creo que las discusiones sanas son muy importantes, escucharnos entre todos, poder dialogar y llegar a consensos, pero consensos con base técnica es lo que nos va a dar a todos tener un buen servicio de autobús. Hay muchísimas preguntas, el chat está muy dinámico, mucha gente participando, muy importante todos los comentarios que se han dado de los diferentes participantes, pero ya tenemos que cumplir con los tiempos establecidos, así que les voy a regalar en el mismo orden que iniciamos 2 minutos a cada uno para que hagan un cierre. Por supuesto, esta actividad queda en línea para que la puedan volver a escuchar, para que podamos seguir construyendo. Creo que esto es lo que hace la diferencia en un país como Costa Rica y donde vamos a sacar muchísima información que nos va a ayudar a la toma de decisiones, a los que tengan que tomarla, ¿verdad?, en su momento. Así que de verdad, muy agradecido con todos y vamos a un cierre, empezando con don Eduardo Brenes. Le damos 2 minutos a cada uno para hacer un cierre final de la actividad. Adelante, don Eduardo.
Muchas gracias, Edward, y muchas gracias a toda la audiencia. Particularmente me siento muy complacido. Por un lado, hemos caminado muchos años ya en este trayecto, en esta ruta. Nos damos cuenta por este tipo de actividades que el pensamiento de la colectividad es bastante homogéneo, y no deberíamos dejar de perder la ocasión para realmente caminar de forma conjunta hacia la modernización del transporte y el progreso del desarrollo urbano de nuestras ciudades. Los planteamientos están dados, los estudios así lo contemplan. La interinstitucionalidad tiene que hacer un gran esfuerzo por entender que estamos trabajando por un único país y una única población, y que impulsar todos estos asuntos a nivel de un país, de un conjunto de ciudades, toma tiempo, toma espacio, toma inversiones y políticas. Si nosotros, que somos los técnicos y las instituciones encargadas, no nos damos la mano, pues podemos fácilmente deducir que cada vez que vamos a elegir gobernantes, la dinámica se despierta nuevamente y empiezan las especulaciones. Tenemos un planteamiento hecho, una propuesta concreta, y hay que avanzar hacia la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Continuamos con don Jonathan Agüero. Sí, coincido con don Eduardo, que debemos unir esfuerzos y llegar a esa meta final. Bueno, vaya un momentito, yo voy a ver qué pasa aquí en la Procuraduría. Don Eduardo, está escuchándose el audio suyo. Perdón, ya tengo que retirarme. Muchas gracias por todo. A usted, don Eduardo. Muy amable. Adelante, don Jonathan. Ok, les decía que concuerdo mucho con don Eduardo que hay que trabajar en un fin común, ¿verdad? Que es el mejoramiento del transporte público. Personalmente, particularmente en el área metropolitana de San José, necesitamos trabajar con mucha intensidad, y por supuesto en las ciudades secundarias del país también hay que trabajar en esto, pero hay que resolver los problemas del más grande al más pequeño, y claramente el área metropolitana de San José y la GAM son los más grandes. Hay que aprovechar esta oportunidad con estos nuevos contratos que mencionó don Eduardo, que al parecer ya están listos. Entonces, pues, ojalá que hayan quedado muy bien, porque sí necesitamos, ¿verdad?, seguir avanzando. Me preocupa un poco, ¿verdad?, la situación en la que está la industria en la pandemia. Yo personalmente creo que están en una situación muy seria, muy delicada. La pandemia, pues, claramente los ha afectado muchísimo, ¿verdad? Y la verdad es que no estoy seguro cómo ni cuándo se van a recuperar, ¿verdad? Y eso es importantísimo, ¿verdad? Que hay que tener claro que la industria del transporte público, los concesionarios están en una situación muy difícil, y eso pues no se puede negar, ¿verdad? Y bueno, hay que buscar cómo salir de esta crisis momentánea de la pandemia, pero además pensar a mediano y largo plazo cómo resolver el problema de transporte público del país. Muchas gracias, don Jonathan, por su participación y el cierre. Yo creo que todas estas realidades, ¿verdad?, hay que conocerlas y tener muy claro los datos y los temas para poder actuar. Dice un dicho, cuando trabajaba en el Ministerio de Agricultura, lo decía el ministro, que no se puede arar en un escritorio con un lapicero a 100 kilómetros del área donde se va a cultivar. Así que hay que conocer y ir a campo y ver las realidades también para que ayuden a tomar las mejores decisiones. Adelante, don Mauricio. Muchísimas gracias, Edgar. Agradecerles a la invitación y simplemente recalcar dos aspectos. Importante insistir siempre que el concepto de transporte está dentro de un tema de movilidad, donde el usuario es el centro de todo y es a quien tenemos que convencer y conquistar para que use el transporte público, que es la manera más eficiente
de utilizar ese espacio público limitado y reducido que son nuestras vías. Y quisiera aprovechar simplemente para hacer una aclaración, porque vi el chat sobre la gráfica que presentamos acerca de la recuperación del sector transporte. Lo dije en la presentación, no es el transporte urbano, es el transporte como un todo, como una actividad la que estamos mostrando en esa gráfica, y la intención de esa gráfica es mostrar que todos los sectores tuvieron impactos diferentes con la pandemia, siendo el sector transporte uno de los que más sufrió, y no quiere decir que el transporte urbano esté recuperado ya. Estoy hablando del sector transporte como una actividad, como un todo que incluye todo tipo de transporte, y lo dijeron claramente Jonathan, el sector transporte todavía, el transporte urbano público no se ha recuperado y dependerá de cuándo se eliminen la totalidad de las restricciones y vuelva los usuarios nuevamente a usar el volumen que lo usaban antes de la pandemia. De resto, agradecer a todos. La verdad ha sido muy interesante este foro, y creo que se han dicho las cosas que son relevantes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, don Mauricio. Como un comentario de cierre, quiero agradecer a todos los participantes, no solo los panelistas que nos apoyaron con esta actividad y con todo el know-how que tienen en sus diferentes visiones y áreas, lo cual es muy importante para la ARECEP. Viendo el chat, ahí indica el regulador general que todos los comentarios y todos estos insumos dados por los panelistas serán tomados y analizados en cuenta por la autoridad reguladora de los servicios públicos. Este diálogo es muy importante para nosotros. Creo que estas actividades ayudan mucho a la ARECEP y al país. Agradecer, también veo muchos funcionarios que están participando en el chat y también usuarios, lo cual es muy importante para nosotros. La participación quiere decir que es un tema importante, que es un tema que tenemos que seguir abordando. También veo muchas cosas que están aquí que tenemos que tomar en cuenta, tanto el ente rector como el ente regulador y los demás actores que tienen que ver con el transporte público. Vemos que la calidad sigue siendo importantísima para los usuarios, y la calidad, hablamos de áreas limpias, áreas acondicionadas, accesibilidad, tiempos de espera, tiempos de viaje, que lo decía don Jonathan ahora, muy importante. Esos deberían ser nuestros objetivos, creo, para lograr movilizar a los usuarios otra vez al transporte público, y es un trabajo interinstitucional. Creo que la ARECEP y el MOP han tenido buena coordinación en muchos temas, y vamos a seguir trabajando para esa coordinación, como lo indicaba don Eduardo. Es importante ver ya no solo un transporte alejado, sino un transporte como de verdad lo queremos ver como un transporte, como un servicio, ¿verdad? Como qué es lo que ocupa el usuario, cómo integrar todos estos medios de transporte y cómo podemos darle al usuario lo que él quiere, como estas tendencias del Mobility as a Service y todas estas buenas prácticas internacionales. Los buses eléctricos, un gran tema, creo que es un tema que tenemos que seguir abordando y trabajando. Tiene que estar con estudios técnicos y fácticos muy fundamentados para poder nosotros y el ente rector tomar las decisiones en cada lado que le corresponden. La integración tarifaria es otro gran tema que se ha puesto aquí sobre la mesa, y en el cual el ARECEP, junto con los actores que necesitemos hacerlo, vamos a coordinar para poder trabajar en esa línea. El pago electrónico, ¿verdad? Que tiene que ver con la integración tarifaria. Es algo que es un proyecto donde se ha trabajado interinstitucionalmente, y además donde ya se implantó en el tren urbano que tenemos, y vamos hacia un plan piloto a los buses, y esperemos que dé resultados muy positivos, tanto en el plan piloto como en lo que sigue adelante, ese cambio de paradigma que tenemos que tener en el transporte público. Y el tren rápido de pasajeros y los nodos de integración, que esto podría traer un cambio también muy importante en todo lo que estábamos explicando, ¿verdad? Tenemos aquí incorporadas ya en eso no solo a la ARECEP y al MOP, tenemos al INCOFER, tenemos las municipalidades, tenemos la academia, tenemos una serie de actores donde tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar en esa línea. Creo que ha sido
hemos tenido muchísimos insumos positivos en este panel. Va a quedar en línea para todo aquel que ocupe o que requiera verlo de nuevo, y no me queda más que agradecerles a todos por la participación y por darnos la oportunidad en este 25 aniversario de hacer estas actividades que creo que nos van a ayudar muchísimo en la toma de decisiones. Así que le dejo la palabra a doña Carolina y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, don Edward, y a cada uno de los panelistas que nos acompañaron en esta mañana. No nos despedimos sin antes recordarles un nuevo evento para el próximo 3 de noviembre. Tenemos una conferencia con un experto del PNUD sobre clúster en asadas y el efecto COVID y la experiencia de resiliencia en las asadas de la zona norte. Lo seguimos convocando a estas actividades de análisis y de exposición para mejorar la prestación de los servicios públicos, que ha sido siempre el eje de estos eventos. Les agradecemos muchísimo su compañía, nos despedimos aquí y que pasen muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Jonathan. Jonathan.